Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Es una bendición poder estar una vez transmitiendo por medio de este enlace. El mensaje que voy a estar trayendo en esta hora son dos palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo en la cruz del Calvario antes de culminar su ministerio. Pero antes de entrar al tema de estas dos palabras, me gustaría adorar al Señor con usted, ahí donde usted se encuentra, ahí en su casa, cómodamente. Invito a que adore al Señor juntamente conmigo. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Quiero invitar a los hermanos a que me ayude, que me siga en esta hora al Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 26. Vamos a estar leyendo dos fragmentos de la Escritura que se encuentran en el Evangelio de San Juan y en el Evangelio de Mateo también, pero vamos a estar iniciando con la primera palabra que nuestro Señor Jesucristo dijo en la cruz del Calvario. No fue la primera, pero fueron una de las 7 palabras que voy a estar compartiendo en esta hora. Es San Juan, capítulo 19, del versículo 26 al 27. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Oramos al Señor por esta palabra que ha sido leída. Señor, te doy gracias en esta hora por esta palabra, Señor, que ha sido leída. Por esta palabra, Señor, que sin duda traerá refrigerio, Señor, a nuestro corazón, traerá paz, Dios, ministrará a nuestro ser. Nos ponemos delante de tu presencia. Te pido que bendigas mi vida y bendigas la vida de todos aquellos que van a ser alcanzados por medio de este enlace, Señor. Que sea de bendición para sus vidas, que sea de fortalecimiento, Dios. Que usted traiga esa palabra esencial y necesaria para cada uno de ellos. Te honro en esta hora, Señor, y me pongo delante de ti en tus manos. Muchas gracias. Amén y amén. Bueno, déjeme decirle, hermanos, que la iglesia de Jesucristo sigue avanzando.
A través de este tiempo que estamos viviendo, la iglesia no se detiene, la iglesia sigue avanzando. Pero también queremos desearle que la palabra que voy a estar impartiendo por este medio, por este enlace, fortalezca sus vidas y traiga la paz necesaria en sus hogares. Bien, el día de hoy vamos a estar compartiendo 2 de las 7 palabras que nuestro Señor Jesucristo habló en la cruz antes de entregar su espíritu al Padre. De ese momento más intenso de su ministerio. Sabemos y entendemos que el ministerio de Jesús fue glorioso, fue corto, fueron 3 años y medio alrededor, pero el ministerio de Jesús no solamente tiene que ver con lo que Él hizo con los enfermos, con los leprosos, con las viudas, con aquel endemoniado gadareno de Gadara, ¿verdad? Sino la última etapa de su ministerio terrenal, refiriéndonos a su sacrificio en la cruz del Calvario, pues ahí se centra todo el ministerio de Jesús. No solamente los evangelios hablan de las cosas maravillosas que Él hizo, sino la última etapa de su ministerio, cuando tenía que entregar su cuerpo por expiación de toda la humanidad. Pues en esta hora vamos a entender y vamos a entrar en el terreno de su humanidad en el trato hacia los demás, sin dejar de ser el Dios de la eternidad. Porque cuando podemos ver, Jesús murió en la cruz del Calvario como hombre, se sujetó a las leyes, pero no dejó de ser Dios. A través de su sacrificio, Él siguió siendo el Dios de la eternidad. Bien. Pero primeramente quiero empezar en esta hora con la palabra que voy a exponer. Estuvimos leyendo hace un momento: mujer, he ahí tu hijo. Deseo introducirme mencionando algunos de los aspectos de la cultura judía, referente de los hijos hacia los padres. En la cultura judía, el padre era quien tenía la suprema autoridad. Toda la familia. Por lo menos esto significaba que toda la familia estaba bajo su control. No solamente en autoridad, sino en responsabilidad. En la cultura judía era el padre de familia quien tomaba la responsabilidad de la esposa y de los hijos. Y por lo menos de todos los miembros de la familia que la componían. Ahora, mientras el padre estuviera vivo, él era la máxima autoridad, refiriéndonos a ese tipo de responsabilidad que ya mencionaba, que éste debía tener hacia los suyos. Pero cuando el padre moría, esa responsabilidad pasaba automáticamente al hijo mayor de la familia. Es decir, que cuando hacía falta el padre de familia en la cultura judía, el que tomaba su lugar del padre era el hijo mayor. Y ahí hay varios registros históricos en la escritura que lo avalan, sobre todo en el Antiguo Testamento. Si echamos una vista al Antiguo Testamento, podemos ver algunos casos de la cultura judía. Ahora, la Biblia, sin duda, a través de los evangelios, podemos conocer toda la fuente del conocimiento de la vida y de la pasión de nuestro Señor Jesucristo cuando Él anduvo aquí en la tierra. Sin embargo, hay datos que la escritura omite, y estamos hablando en referencia de la vida de José, el padre de Jesús. La Biblia omite ciertas actividades o ciertos registros que sucedió en el ministerio y en la vida de Jesús sobre la vida de su padre terrenal, que fue José. Pues la última vez que fue mencionado en la escritura fue cuando Jesús era un niño. Algunos eruditos, algunos estudiosos consideran que Jesús probablemente en ese tiempo pudo haber tenido 12 años de edad. Fue cuando, al regreso de su viaje de Jerusalén, donde se perdió Jesús y al final fue hallado en el templo. Usted ya ha escuchado acerca sobre esa historia cuando Jesús se pierde cuando era niño. Aunque déjenme decirles que en esas caravanas eran familias enteras que peregrinaban, y es por eso que sus padres no se percataron que Jesús se había quedado atrás. Confiados en que Jesús podría venir tal vez jugando con algunos niños o parientes en la caravana,
Y ya sabemos la historia que Jesús se quedó atrás, pero no significa que los padres de Jesús fueron responsables en ese sentido porque Jesús se haya quedado atrás. Ahora, eso lo podemos ver en Lucas capítulo 2. Pero de ahí en adelante ya no encontramos que José sea mencionado en los evangelios. Algunos deducen que José murió en algún tiempo antes del ministerio de Jesús. Pues si analizamos que nuestro Señor Jesucristo toma ese rol de responsabilidad cuando miramos que su madre a los pies de la cruz, cuidando hasta en ese momento la vida de su madre. Delegó a Juan que tomara esa responsabilidad. Ahora, la escritura dice que desde ese día se fue a vivir con Juan. Tuvo una plática con su madre en la cruz del Calvario, en ese momento referido, y también con Juan. Qué maravilloso que Jesús fue un buen hijo aún en el momento más crucial y difícil de su vida. Tomemos este ejemplo, hermanos, hoy en día de Jesús, de ser buenos cristianos. Usted y yo podemos ser buenos cristianos, podemos crecer espiritualmente, podemos ser llenos del Espíritu Santo, pero también podemos ser buenos hijos, y no solamente con nuestras madres, sino también con nuestros padres. Ahora, yo quiero invitarle en esta hora a que seamos responsables como ciudadanos y como hijos. Si es necesario, tendríamos que arreglar toda indiferencia, si es que hay. Pues tenemos un mandato con promesa para tener larga vida a través de este mandato. Ahora, como lo mencionaba hace un momento atrás, la Escritura ya no menciona, omite ciertos registros sobre la vida de José en el ministerio de Jesús. También podemos ver que en las bodas de Caná la madre de Jesús se acerca a Jesús para pedirle ese favor por los invitados que estaban, para que hiciera un milagro o hiciera algo referente a esa situación. Y vemos que en las bodas de Caná no se hace mención del padre de Jesús. Y es por eso que Jesús, hasta cierta manera, toma ese rol de responsabilidad con su madre. Podemos mirar, hermanos, que en el sacrificio en la cruz que Jesús hizo, lo hizo para redimir a todo el mundo de los pecados, pero también no dejó de atender las circunstancias y las necesidades que la vida compete, en este caso su responsabilidad con su madre en la carne, en este caso de María. Pues él no quería terminar su obra redentora y dejar a un lado esa responsabilidad que tenía con su madre. Bien, el tiempo avanza y quiero ser preciso, hermanos. No quiero hacer muy largo este video. Quiero hacerlo corto para que usted pueda disfrutarlo y así lo termine de ver. Pero también quiero entrar, ahora bien, la segunda palabra que nuestro Señor Jesucristo dijo en la cruz del Calvario. Y esa la podemos encontrar en Mateo capítulo 27, versículo 46. Mateo 27, versículo 46. No les puedo decir, pues, díganme un amén si ya lo tienen porque no lo escucho, ¿verdad? Mateo capítulo 27, versículo 46. Dice, como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío,
¿por qué me has desamparado? Quiero leer una vez más para que usted pueda reflexionar a través de esta expresión que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pues en sí la misma pregunta o la misma expresión de nuestro Señor Jesucristo da una misma respuesta en sí misma. Ahora bien, es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Deseo introducirme con una pregunta a usted. ¿Por qué Jesús le dijo al Padre, ¿por qué me has dejado solo? ¿Por qué me has desamparado? Déjame decirle que existen varias interpretaciones referente a esta expresión o fragmento dicho por nuestro Señor Jesucristo. La más expresada por muchos expositores o eruditos es que el Señor sintió todo el peso del pecado que estaba en sus hombros, sobre Él. El peso de la humanidad, el peso del pecado del pasado, del presente y del futuro. Ellos consideran que era tanto el peso del pecado que sentían que Él lo estaba cargando solo. Por eso le pedí a usted que lo leyera una vez más conmigo cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice en otra lengua, Eli, Eli, lama sabactani. Si es verdad que en ese momento todas nuestras culpas fueron sobre Él, en ese momento, recordemos que su sangre estaba siendo derramada. Y el escritor Isaías lo explica de una manera más clara. Dice, como dice el libro de Isaías, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y el castigo de nuestra paz fue sobre de él. Eso usted lo puede ver en el capítulo 53 de Isaías. Algunos consideran que eso, ahí dice la hora tercera, algunos consideran que fue sobre la hora novena, pero quiero regresarme a la interrogante que al principio hicimos, que le hice a usted. ¿Realmente Jesús fue abandonado por su Padre en esa hora? ¿Es en realidad que podemos nosotros deducir o creer que el Padre abandonó a Jesús en ese momento donde Jesús, como cordero inmolado, estaba siendo desangrado en esa cruz para llevar el pecado de la humanidad? ¿Realmente el Padre lo había abandonado a Jesús? ¿De verdad sintió el abandono de su Padre? Yo quisiera que usted reflexionara a través de este versículo, estos dos versículos que voy a estar leyendo. Aquel que dijo que podría llamar a legiones de ángeles y que pelearían por él y lo librarían, esto lo encontramos en Mateo 23:53. También dijo que todos lo abandonarían en ese momento, menos su Padre, en Juan capítulo 16, versículo 32. Pero me gustaría leerlo. Mateo capítulo 23, versículo 53. Mateo 23, es Mateo 23. Aquí tuve un pequeño detallito con el versículo. Se los voy a deber ese versículo, pero sí me gustaría que me acompañara en Evangelio San Juan, capítulo 16, versículo 32. Evangelio San Juan 16, versículo 32. No sé si usted tenga la versión Reina Valera. Yo traigo la versión internacional. Me gusta mucho esta versión porque parafrasea cada uno de los versículos. Juan 16, 32. Yo les he dicho, es San Juan,
capítulo 16, sí, versículo 32. Miren, la hora viene y ya está aquí en que ustedes serán dispersos y cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy. Aquí Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, sin embargo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo. Aquí nuestro Señor Jesucristo estaba hablando de este momento difícil que iba a estar en la cruz del Calvario. Miren que la hora viene y ya está aquí en que ustedes serán dispersos. Cuando yo sea llevado ante los gobernadores, ustedes van a ser dispersos y cada uno se irá en diferente lugar, incluso a su casa, que dice esta versión. Y a mí me van a dejar solo, voy a quedar solo en ese momento. Pero solo no estoy, Jesús le dice, porque el Padre estará conmigo. Aquí vemos que el Padre nunca abandonó al Hijo, siempre estuvo con él. Ahora bien, la segunda interpretación o explicación que algunos hacen es la siguiente. Como era demasiado el pecado que Jesús llevaba sobre sus hombros, algunos han considerado que, han alegorizado que el Padre le había dado la espalda a Jesús en ese momento. No toleró el pecado que estaba en él. En ese momento lo abandonó. Volteó su rostro de Cristo, lo dejó solo. Consideremos lo siguiente. Jesús era Dios, y mejor dicho, es Dios. Pero también era hombre y vivió como hombre. Se sujetó a las leyes humanas, es decir, demostró emociones como hombre, como usted y como yo. Lloró, se entristeció, tuvo hambre, tuvo frío. Las leyes naturales también las experimentó y se sujetó a ellas. Pues déjeme decirle que en la cruz no dejó de ser hombre. Aunque fue Dios, es Dios, no dejó de ser hombre. Es por eso que su humanidad expresó estas palabras. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre nunca lo abandonó. Siempre estuvo a su lado. Eso nos demuestra nuestras debilidades como humanos. Jesús en ese momento como humano expresó, pero eso no significa que el Padre lo haya abandonado. El Padre siempre estuvo con él. Ahora, quizás usted puede estar atravesando en estos momentos tiempos difíciles. Carencias materiales, salud, etc. Quizás pueda llegar a pensar, como somos humanos, podemos decir, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Por qué siento que estoy solo? ¿Por qué no siento tu presencia? ¿Por qué no siento que tú vas caminando delante de mí o vas a un lado conmigo? ¿Por qué no lo siento? Quizás pueda llegar a pensarlo eso. Déjeme decirle que Dios nunca nos abandonará. Así como nunca abandonó a Jesús en esa hora difícil, en ese momento crucial, en el momento más tenebroso que Jesús en su ministerio haya podido pasar o experimentar. El Padre nunca abandonó a Jesús y de la misma manera nunca nos abandonará a nosotros. Él siempre estará ahí como un Padre que nunca abandona a su Hijo. Confiemos en Dios, atravesemos este tiempo acompañado de nuestro Dios. Y deseo concluir en esta hora, con esta palabra: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Demuestra que Jesús llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario, porque Él sintió el peso de nuestros pecados en su humanidad. Vivamos agradecidos de ese favor inmerecido. Ahora le invito a elevar una oración
de gratitud a nuestro Dios. Démosle gracias porque Jesús fue fiel hasta la muerte. No se adrementó, no se echó para atrás como dicen por ahí, sino que Él fue fiel hasta la muerte. Oremos a Dios y démosle gracias. Dios, te doy gracias en esta hora por ese sacrificio perfecto que hiciste en la cruz del Calvario. Porque cumpliste tu propósito, Dios. Cumpliste tu propósito como Dios, pero también como hijo en la carne. Dejaste, Señor, las cosas en orden con esa mujer, con ese vaso, Dios, que Dios usó para que tú te introdujeras a este mundo como Salvador. Y eso es un gran ejemplo para nosotros como tus hijos, que debemos seguir, debemos llevar cada día. Te damos gracias, Dios, por esta enseñanza magnífica, Señor, que aún nos regalaste en la cruz del Calvario a través de esas palabras. Te honramos en esta hora, Señor Jesús, y te bendecimos con todo nuestro ser. Amén, amén. Reciba un abrazo de parte de su servidor y familia. Que el Señor les siga bendiciendo.